Hola, profe, buenos días. ¿Podemos comenzar ya? Hola, Verónica, muy buenos días. Esperemos hasta las 10, hasta las 11, Verónica, e iniciamos. Faltan 2 Listo. minutos. Listo, profe, gracias. ¿Quién es el compañero que está compartiendo? ¿Quién es Sharon Juliet? Sí, profe, lo que pasa es que pues nosotros tenemos un pésimo internet, entonces le pedimos el favor a alguien que nos compartiera las diapositivas. Pero como tal, el grupo soy yo, es Joan y Tatiana. Sharon es otra compañera del grupo, o sea, del grupo de laboratorio. Listo. Sí, ella no es con nosotros. No, ya no con ustedes. Listo, si no es para estar pendiente porque pues la nota de como es individual. Listo, profe, gracias. ¿Ya podemos comenzar, profe? Sí, Verónica. Ya podemos iniciar. Buenos días, mi grupo está conformado por Tatiana Lozano, Joan León y quien les habla, pues Verónica Lozano. Señor. No, sigue Verónica. Ok. A nosotros nos correspondió la explicación del artículo autoanticuerpos contra GPI HBP1 como causa de la hipertrigliceridemia. Siguiente. Para comenzar, vamos a definir qué es la hipertrigliceridemia, la cual pues es una forma de dislipidemia que se caracteriza por un aumento en los niveles sanguíneos de triglicéridos y que se asocia frecuentemente con otros trastornos lipídicos. Cuando el ser humano consume los alimentos, la grasa que estos poseen terminan en el torrente sanguíneo, ocasionando que haya un exceso de triglicéridos y se ocasionen diversas anomalías cardiovasculares. Lo normal es que tengamos triglicéridos hasta 150 miligramos sobre decilitros y el colesterol total hasta 200 miligramos sobre decilitros.
Ya si estas cifras pues son superiores, vamos a presentar diferentes trastornos o enfermedades. Siguiente. Para tener un mejor conocimiento sobre la hipertrigliceridemia, debemos definir qué son los triglicéridos. Los triglicéridos o triacilgliceroles son el tipo más común de grasas en el cuerpo y son una manera de almacenar los ácidos grasos. Se componen de 3 ácidos grasos unidos al glicerol por medio de enlaces ésteres y por ende es que los llamamos triésteres de ácidos grasos y glicerol. En esa imagen que están observando en la diapositiva podemos ver pues la composición. En la parte superior están sus componentes que serían el glicerol que está en rojo y pues un ácido graso libre que está en azul, el cual se va a unir junto con otros dos para así formar el triglicérido, que se observa pues en la parte inferior. Los triglicéridos provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceite y otras grasas que se consumen diariamente, pero también pueden provenir de calorías adicionales, las cuales son calorías que se consumen pero que el cuerpo no necesita pues de manera inmediata, por lo que nuestro cuerpo cambia estas calorías adicionales en triglicéridos y pues los almacena en las células de grasa. Cuando nuestro cuerpo necesita energía, pues libera los triglicéridos y las partículas de lipoproteína de muy baja densidad llevan los triglicéridos a los diferentes tejidos. Siguiente. Las funciones de los triglicéridos como almacenadores de energía son 3. La primera, pues, es la producción de energía por medio de oxidación para producir ATP. La segunda vendría siendo la producción de calor por medio de oxidación. Y la tercera y última es el aislamiento térmico, que pues algunas veces es utilizado por algunos animales. Siguiente. En esta diapositiva pues encontramos las concentraciones de triglicéridos en sangre para hipertrigliceridemia. Lo normal, como ya lo había dicho, es que tengamos o presentemos menos de 150 miligramos sobre decilitros. Ya una ligera elevación se da cuando tenemos de 150 a 200 miligramos sobre decilitros. Y pues una elevación significativa es de 200 a 50 miligramos sobre decilitros. Y ya pues una elevación severa es cuando... 500. ¿Señor? De 200 a 500. De 200 a 500. Y ya una elevación severa es cuando presentamos más de 500 miligramos sobre decilitros. Esto se debe pues a alteraciones genéticas, específicamente en las enzimas o alteraciones directas en el metabolismo. Cuando ya tenemos los triglicéridos muy elevados, a más de 1000, que era lo que decía pues el artículo, es a causa de la deficiencia de la proteína GPI-HBP1, que mi compañera pues va a explicar en las siguientes diapositivas, y se produce una hipertrigliceridemia grave, que es llamada kilomicronemia, que también va a ser explicada más adelante. Siguiente. Aparte de las alteraciones genéticas, las causas también pueden ser pues la edad, que a medida que pasa el tiempo hay más posibilidades de presentar hipertrigliceridemia. La obesidad o el sobrepeso, puesto que esto presenta una acumulación de grasa debido a una dieta elevada en ingesta calórica, dietas elevadas en grasas o en hidratos de carbono simples. Otra causa también puede ser el alcohol, ya que estimula la producción de triglicéridos en el hígado. También tenemos enfermedades renales como la proteinuria, hepáticas o metabólicas como hipotiroidismo o diabetes, que pues especialmente es diabetes tipo 2. Y enfermedades autoinmunes. Hay algunos medicamentos que también pueden producirlas, como son los corticosteroides, los estrógenos orales, los tamoxífenos, las tiazidas y pues algunos antisépticos de segunda generación. Siguiente. La hipertrigliceridemia provoca dos patologías. La pancreatitis, que se trata de una inflamación del páncreas, que suele ser grave y precisa hospitalización, y se da por niveles de triglicéridos mayores a 1000. Y el riesgo de enfermedad cardiovascular, que esta se da por una mezcla entre niveles de triglicéridos altos, pero también niveles de colesteroles altos.
este niveles de colesterol alto se conoce como hiperlipidemia mixta y se produce pues una angina o un infarto de miocardio. Siguiente. Verónica, pero ¿cuándo es mixta? Ya que lo nombraste. ¿Cuándo es una hiperlipidemia mixta? Eso lo vamos a ver en otro artículo, pero ¿cuándo es mixta la hiperlipidemia? O sea, tú dijiste bien la definición, pero sé que no tienes el concepto porque lo dijiste muy rápido. Entonces, ¿pero cuándo crees tú que puede ser una hiperlipidemia mixta? Pues, profe, lo que yo había leído es cuando creo que se ocasionan descensos de la CHDL, cuando se da mixta, y cuando es familiar, creo que es la HTC, es que no me acuerdo bien, yo leí así como por encimita, la verdad. No, la hiperlipidemia, se está hablando de hiperlipidemia, sin Sí. hablar de hipercolesterolemia, ¿verdad? Entonces, la hiperlipidemia mixta es cuando están elevados los niveles de colesterol y triglicéridos, que es diferente a la hipercolesterolemia mixta, que también existe, y a la hipercolesterolemia familiar. Y el hormona en la casa. Cuando hiperlipidemia y sus niveles de lípidos están elevados, entonces es cuando los niveles tanto de colesterol como triglicéridos se encuentran elevados. Era lo que tú estabas diciendo, y eso es un factor de riesgo cardiovascular, que también lo vamos a ver más adelante en otro artículo, que es a diferencia de la hipercolesterolemia mixta, que es cuando se elevan los niveles, principalmente de los tipos de colesterol. Ah, vale, profe, gracias. Sí. Siguiente. Como tratamiento tenemos dos objetivos claves. El primero, pues, es la prevención de pancreatitis aguda en pacientes con hipertrigliceridemia severa, que son pues los que presentan triglicéridos por encima de los 1000. Pues en esto se utiliza fibratos como tratamiento inicial y ácidos grasos omega 3. Y como segundo objetivo sería la reducción global del riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, el tratamiento se basa principalmente en una combinación entre dieta y fármacos. La dieta debe tener grandes cantidades de fibra y pocas cantidades de grasa. Debe ser baja en calorías, sin azúcares, evitar el consumo de aceite de coco y palma, el cual podríamos reemplazar por aceite de oliva. Igualmente evitar los fritos, disminuir el consumo de carnes rojas, huevo, leche entera y derivados. Y también se podría pues hacer ejercicio de forma regular y evitar el consumo de tabaquismo. Cuando presentamos hipertrigliceridemia severa, el tratamiento adecuado o recomendado es la reducción del consumo de grasas al 20% de las calorías totales. Y en presencia de hipertrigliceridemia leve o moderada, y si existe pues algún aumento de colesterol LDL, se puede utilizar estatinas solas, que ellas van a reducir los triglicéridos hasta un 30%, o pueden también ser combinadas con fibratos. Cuando ya hablamos de fármacos, principalmente se utilizan en caso de que exista un riesgo de pancreatitis. Casi nunca pues, son utilizados en la prevención cardiovascular, pues en algunas literaturas se dice que no es recomendable. Pero según lo que yo leí de la NCEP, ellos relacionan directamente a esta entidad con el riesgo coronario y recomiendan la introducción de fármacos cuando las medidas generales no reducen sus concentraciones a límites adecuados. Por ello, pues es importante que en los pacientes con hipertrigliceridemia también le calculemos el CLDL y cuando pues no es posible el CLDL, le calculemos el colesterol no HDL. Los fármacos más utilizados en este caso serían las estatinas, que aunque siendo fármacos fundamentalmente destinados a reducir el CLDL, que pues es el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, también tienen una influencia destacada sobre los niveles de triglicéridos. Una buena opción en este caso es la fluvastatina, que con su buena tolerancia en una dosis de 20 a 80 miligramos diarios, ayuda además a reducir los triglicéridos plasmáticos entre el 20 y el 40%, si no estoy mal, suficiente para normalizar la mayoría de los casos. Por otro lado, tenemos los fibratos,
que por su eficacia permite pues descensos triglicéridos entre el 40 y el 60% y son mayores pues en los pacientes de formas más graves. Además, incrementa moderadamente el CHDL, llegando a elevarlo entre el 15 y el 25%. Estos dos serían como los principales, pero pues también tenemos otros dos que son el ácido nítrico, que es un fármaco que induce el descenso de triglicéridos de 30 a 50%. También un incremento del CHDL del 20 al 30% y un descenso del CLDL del 5 al 25%. Aunque su efecto sobre los primeros es inferior pues, a los fibratos, lo supera en su acción sobre la CHDL, ya que este eleva del 20 al 30%, mientras los fibratos solamente van a elevar del 15 al 25%, como lo estábamos hablando anteriormente. Y como último tenemos los ácidos grasos omega 3 de larga cadena, los cuales si se administran en dosis entre 2 y 4 gramos diarios pueden descender sus niveles entre el 30 y el 55%, pero pues casi no son utilizados porque presentan muchos efectos secundarios. Entre esto está la intolerancia digestiva o el regusto a pescado. Normalmente se utilizan pues los dos primeros, que son las estatinas y los fibratos, y también se utilizan combinados como tratamiento principal. Siguiente. Verónica. Señor. Entonces, una de las cosas importantes que para toda la vida, pues no es como tal del laboratorio, pero para toda la vida, nunca debes, o sea, no sé dónde lo leíste, pero nunca se hace la recomendación de combinar fibratos con estatinas. ¿Por qué? Por el riesgo de radiomiólisis. Entonces, si el paciente está en manejo con estatinas, yo no le puedo añadir fibratos, o sea, no se debe hacer manejo combinado, porque al hacer ese manejo combinado, solamente el paciente con estatina tiene riesgo de radiomiólisis. Y si yo lo añado el ciprofibrato o el fenofibrato o el genfibrosil o cualquier fibrato, entonces me aumenta mucho más el riesgo de radiomiólisis. Y si ese paciente presenta una ruptura muscular más adelante, ese contrario o el culpable, ¿quién va a terminar siendo? El médico. Entonces, nunca podemos hacer, y eso lo vamos a ver en otro estudio, en otro de los estudios que vamos a ver de hipercolesterolemia, siempre se hace la recomendación de utilizar o los fibratos u utilizar las estatinas, pero nunca las estatinas con los fibratos. ¿Listo, Verónica? Ah, listo, profe, qué pena. Es que yo leí en una página, pero no estaba segura, porque decía que las estatinas pues reducen el CLDL, mientras que los fibratos pues ayudan a incrementar moderadamente. Entonces, pues que se utilizaban como algo complementario, por decirlo así, pero pues era una idea errónea. Entonces, gracias por aclararlo. Hipercolesterolemia queda más explicado de por qué se utiliza estatinas o por qué se utilizan o por qué se utilizan fibratos. Pero entonces no se deben utilizar, no se deben utilizar ¿qué? Combinados por el riesgo de radiomiólisis. Eso siempre tenganlo presente porque es un error muy común en los médicos, en nosotros los médicos. Entonces, si el paciente le llega a usted y está en manejo con los dos medicamentos, nosotros tenemos que ser muy prudentes y retirarle uno de los dos y explicarle al paciente qué le puede pasar si él lo sigue tomando. Listo. Continúa, Verónica. Listo, profe, gracias. Esto, pues los dejo con mi compañera y más adelante les explicaré otra cosa. Hola, profe. Hola. Bueno, para introducirnos ya un poco más en el artículo, yo voy a explicar lo que es la GPI-HBP1. Esta es una proteína llamada glicosil-fosfatidilinositol, que es una proteína de unión a lipoproteínas 1 anclada de alta densidad y hace parte de la superfamilia del antígeno linfocitario 6. Se expresa en la superficie de las células endoteliales capilares. Y el proceso normal de esta GPI-HBP1 se da por la unión de esta proteína a la lipoproteína lipasa en el espacio intersticial. Este complejo se va a transportar a la luz capilar y allí se van a procesar los kilomicrones, esto para transformarlos pues en ácidos grasos. La siguiente, porfis. Sharon. Bueno, ahora en la mutación de... Vale, ya. En la mutación de GPI-HBP1 se va a provocar que la lipoproteína lipasa se encuentre más localizada en las células intersticiales.
y esto va a provocar que no llegue al lumen capilar. Cuando no llega al lumen, entonces no se van a procesar los triglicéridos en forma de kilomicrones y va a provocar que se acumulen en la sangre y produce pues esta hipertrigliceridemia. Se da la hipertrigliceridemia cuando es mayor a 1000 miligramos por decilitro de triglicéridos, o pues también se llama kilomicronemia. Siguiente. No, pero Tatiana, ¿qué tipo de Sí. hipertrigliceridemia se produce? La La compañera, grave. la grave, sí, porque Sí, ¿qué tú dices que si tiene hipertrigliceridemia es que tiene kilomicronemia? No, porque sí, recuerda que profe. hipertrigliceridemia es después de 150 miligramos sobre decilitro. Ujú. Y en estos pacientes estamos tratando de pacientes que tienen más de ¿cuánto? Más de 1000 miligramos Sí, sobre decilitro. ¿Listo? sí, hipertrigliceridemia grave. Tatiana, ¿y cómo definimos o cómo podemos deducir de que un paciente tiene deficiencia de la GPI-HBP1? ¿Qué le puedo hacer o qué examen le puedo hacer yo al paciente para definirlo? Lo decía el artículo. Ahí no es donde se hicieron las pruebas de ELISA, profe, y los de Western Blot. No, Ah, no, no, no. O sea, pues, ¿qué parte bioquímica, o sea, qué paraclínico le puedo hacer yo en el plasma al paciente para poder determinar? Lo otro ya es inmunológico, ¿no? O sea, ¿cómo yo identifico al paciente? Recuerda que estas pruebas de por inmunología vía no. intravenosa, profe, decía algo de vía intravenosa. Sí, no, sí, no, eso es lo de la heparina por vía intravenosa, pero no. ¿Con qué examen defino yo que ese paciente puede tener una deficiencia de la GPI-HBP1? Mm, Pero decía el artículo, ahí donde pusiste esto de la kilomicronemia, abajito lo decía ujú. No hay profe. los compañeros, o cómo crees, o sea, tú estás explicando y está bien lo que estás diciendo, pero Sí. entonces lo ideal es que lo que nosotros aprendamos lo podamos utilizar en la clínica normal, o sea, en los pacientes normales. Entonces, ¿cómo pienso yo que un paciente puede tener una deficiencia del GPI-HBP1? O sea, ¿qué examen le hago yo? ¿Qué le mido? ¿Qué le pido? Triglicéridos. No, o sea, sí, los triglicéridos van a estar muy elevados, pero hay algo que va a estar disminuido o los niveles van a estar bajos que nos va a llevar a pensar de que va a haber una mutación o una deficiencia en el GPI-HBP1. ¿Algún compañero que se le ocurra algo? O sea, y ustedes lo explicaron bien y en la diapositiva anterior está pues el qué, está la respuesta. ¿Cómo pienso yo, o sea, cómo pienso yo que ese paciente tiene una deficiencia del GPI-HBP1? Porque los niveles de qué están bajos en plasma. ¿A qué se une el GPI-HBP1, Tatiana? Entonces saquemos la respuesta más sencilla. ¿A qué se une el GPI-HBP1? ¿A la qué? A la lipoproteína lipasa. Exactamente. Entonces, si la lipoproteína lipasa, recuerden que él está en el espacio intersticial y se va a pasar a la luz capilar ¿cuándo? Cuando esté unido a la lipoproteína lipasa. Entonces, si yo en plasma le solicito a ese paciente los niveles de lipoproteína lipasa y estos niveles están bajos, ¿qué significa? O sea, ¿a qué representa eso? Eso representa de que ese paciente va a tener una deficiencia de la GPI-HBP1. Ah, sí, ya, profe, por lo que no se puede unir. Ya, Por entiendo. lo que no. Pues exactamente, Tatiana. Listo, continúa, Tatiana. Bueno, profe, siguiente, porfa. Bueno, se han identificado muchos errores de sentido GPI-HBP1 y todos estos han sido por la interrupción del plegamiento en el antígeno linfocitario 6, el cual bloquea la capacidad de unirse a la lipoproteína lipasa. De igual forma, en este artículo se mencionó que la deficiencia de GPI-HBP1 se puede determinar por administración intravenosa de heparina. Y en el artículo se hizo un ensayo con anticuerpos monoclonales de ensayo llamados ELISA. Esto para determinar las mutaciones pues, que poseía el GPI-HBP1.
Pero con ELISA no se encontró la proteína, por lo que se dio como hipótesis en el artículo que el GPI-HBP1 crea sus propios anticuerpos y esto evita que pues, se una a la lipoproteína lipasa. Y efectivamente se evidenció que en 6 pacientes había esto. Siguiente. Bueno, en el caso de los métodos usados, principalmente se realizó un corte inicial con un grupo de 40 personas que compartían pues características similares. Primero se dio una mutación en GPI-HBP1, que es la proteína que se encuentra pues, en el endotelio, constituida por 180 aminoácidos. La GPI-HBP1 contiene varios dominios. Está el dominio peptidoseñal que se expulsa al momento de darse la maduración en el aparato de Golgi y también contiene un dominio ácido que se constituye por asparagina y ácido glutámico. Contiene el dominio LY6, el cual está relacionado con esta mutación, y un dominio de anclaje a la membrana. Entonces, para hablar de los dominios relacionados con la mutación de la proteína, va a ser el dominio ácido y el LY6. En el caso del LY6, se da la eliminación de la cisteína, generando que se bloquee la unión a la lipoproteína lipasa. Y en el dominio ácido, se induce una cisteína, haciendo que su función no se cumpla. Pues cabe resaltar que las cisteínas están unidas por enlaces disulfuros en los diferentes dominios. Ahora, también se puede dar una mutación en LPL y en este caso el LPL es quien codifica las diferentes lipoproteínas lipasas, la cual es la que permite el transporte de los lípidos debido a que son sustancias hidrófobas que no se pueden transportar fácilmente en nuestro organismo. Entonces se van a necesitar sustancias en el hígado como pueden ser las sales biliares. En el caso de estas proteínas lipasas se van a clasificar dependiendo su densidad, como kilomicrones, VLDL, HDL, IDL y LDL. En el caso de los kilomicrones son aquellos que contienen la mayor cantidad de TAC y de colesterol. En los pacientes que tenían una mutación en LPL se identificaron más de 220 mutaciones y pues la más común que se observó fue el reemplazo de la glicina por el glutamato en la posición 188. Al ocurrir este reemplazo se redujo o se elimina pues la actividad de la LDL, generando una eliminación ineficaz de las grasas. Y otra característica del corte inicial es que hay pacientes con hipertrigliceridemia sin mutación. Siguiente, por favor. Bueno, perdón. La primera prueba que se realizó con este corte fue la prueba de ELISA, la cual es una prueba enzimoanalítica de absorción y principalmente permite la detección de anticuerpos en la sangre. Su principal función es la producción de una interacción entre un antígeno y anticuerpo. En este se usó el ELISA Sandwich y se usó este porque a partir de 2 antígenos se permitió captar el anticuerpo y en este caso el primero que captó fue el RF4 y posteriormente el RE3 que permite pues inmovilizar el anticuerpo para estudiarlo. Y para explicar un poco más el ELISA Sandwich es aquel que se forma con un anticuerpo de captura y otro que detiene. El que captura se va a unir al plasma que se colocó a la prueba de ELISA. Posteriormente, esto se lava el exceso de anticuerpos para que no se fijen más anticuerpos y finalmente se le añade otro anticuerpo de captura y otro de tensión. El de tensión puede ir marcada con 2 enzimas, como es la fosfatosa alcalina o la peroxidasa de rábano picante, que fue la que se usó en este ensayo. Y posterior a esto se une el antígeno que se encuentra pues unido al anticuerpo de captura. Después de realizar... Bueno, eso que dijiste todo está cierto, pero aquí en este estudio o en esta prueba de ELISA que hicieron, entonces en los juegos de anticuerpos, como tú dijiste, habían 2 juegos de anticuerpos, uno de tensión y uno de captura. ¿Cuál anticuerpo funcionaba como anticuerpo de tensión y cuál como anticuerpo de captura? El de tensión fue el peroxidazo. No, recuerda que con eso fue que, por decirlo así, colorearon después de que se le hace la parte de la detención. Pero, o sea, hay 2 tipos de anticuerpos como tú lo mencionaste. Y uno es el anticuerpo R310, profe. El R3 y el RF4. Pero ¿cuál
estos dos, ¿cuál fue de captura y cuál fue de detención en el ensayo clínico que ellos realizaron? El de captura fue el RF4 Sí, y el de y el detención, fue el R3. el R3, exactamente. Después de que se hace el sándwich, que por eso se llama el Isen sándwich, porque está el antígeno en la mitad más los dos anticuerpos, entonces después de hacerlo el sándwich, estos van a ser detectados por medio de cuál enzima, que tú la mencionaste, la peroxidasa de rábano picante, que hay de dos tipos de enzimas que se pueden realizar, con la de rábano picante o con la fosfatasa alcalina. Ujú. ¿Listo? Bueno, profe. Después de realizar este procedimiento, se determinó que la cantidad de GPI-HBP1 era baja en pacientes con mutación en C89X, es decir, una mutación en el axón, por lo que la proteína no se sintetiza de la manera adecuada y también habían valores bajos en pacientes con mutación en delesión homocigota, es decir, que se van quitando 3 aminoácidos, entonces pues sería una gran cantidad. También se mostró que habían anticuerpos de inmunoglobulina G y no de inmunoglobulina M. Esto se da porque el 80% de la concentración en sangre son de inmunoglobulina G, la cual permite saber que se está generando un proceso autoinmune en el anticuerpo. Y la inmunoglobulina M está en una concentración de 6% y esta se va a activar únicamente en procesos infecciosos, pues en hongos, bacterias, entre otros. Bueno, en la imagencita ahí que se ve chiquita, se puede observar que además de la prueba de ELISA tipo sándwich, también se le agregó algo que podría modificar pues, la cantidad de GPI-HBP1 en los pacientes y se logró observar que un 98% de la concentración de GPI-HBP1 volvió a la normalidad, por lo que pues, los niveles de triglicéridos bajaban. Pero en dos pacientes, que fue el 38 y el 101, a pesar de la modificación, no varió debido a mutaciones externas y debido a que tenían quilomicronemia. Siguiente. Bueno, ya lo dejo con mi compañera. Gracias, Juliana. También se realizó una prueba de plasma con anticuerpos GPI-HBP1. Luego se realizaron unas pruebas de plasma con anticuerpos de GPI-HBP1. Se presentaron 130 pacientes con hiperglicemias inexplicables y se demostró que 6 de esos pacientes poseían anticuerpos para GPI-HBP1. Los pacientes eran el 102, el 111, el 38, el 157, 164 y 101, si no estoy mal. Estos pacientes poseían también hipertrigliceridemia con pancreatitis complicada. Se determinó por medio de pruebas de Western blot, las cuales pues, son técnicas de identificación de proteínas específicas y pues se da una mezcla de proteínas que ha sido extraída de la célula o del plasma. Se lleva pues, a cabo 5 pasos. El primero es la separación por tamaño. Entonces las proteínas se van a dividir según su peso molecular y por medio de esto una electroforesis en gel. La electroforesis en gel permite que se dé la diferenciación de los tamaños de la molécula. Y como decían en el artículo, el gel que fue utilizado fue la poliacrilamida dodecisulfato de sodio, que las siglas son SDS-PAGE. Como segundo paso tenemos la transferencia de soporte sólido. Los resultados de la separación se van a llevar a una membrana que produce pues, una banda específica para cada proteína. Tercero, tenemos la marcación de la proteína con el uso de anticuerpos. En esta membrana se va pues, a incubar los anticuerpos con las proteínas ya marcadas anteriormente, buscando una proteína específica que en este caso pues, sería la GPI-HBP1. Como cuarto, se van a lavar los anticuerpos, dejando solo los anticuerpos que van a estar unidos a la proteína de interés, que como ya lo habíamos dicho, es la GPI-HBP1. Y finalmente, o como último paso, los anticuerpos se van a detectar en una película, que va a mostrar pues unas bandas y ya el grosor de las bandas va a ser diferente proporcionalmente pues a la cantidad de las proteínas que va a estar presente en la banda. En el recuadro o en la imagen que se está observando, que es la del paciente 102, se observa en la GPI-HBP1 que está marcada con NR, es decir, no reducida,
La banda oscura pues va a ser más gruesa, mientras que la GPI-HBP1-R, que es la reducida, pues esta banda se observa un poco más delgada, lo que quiere decir que las inmunoglobulinas que se encuentran en esta proteína van a estar unidas a la GPI-HBP1 no reducida y no a las que son reducidas. Esto se da porque al reducirse cambia de conformación y ya no se une pues el inmunoanticuerpo. Siguiente. Ya los dejo con mi compañero que les va a explicar pues las proteínas LY6. Buen día, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, las proteínas LY6. Bien, como tal, la proteína GPIHBP1 tendrá un dominio proteico LY6, lo que significa que este dominio está compuesto por ese tipo de proteína y tiene características específicas comunes, pero sus factores de expresión son diferentes. O sea, una familia de proteínas, algunas de las cuales pueden estar involucradas en la proliferación celular, otras pueden estar involucradas en la migración celular, otras pueden estar involucradas en las interacciones de célula a célula y entre otras funciones. La familia como tal se caracteriza porque es rica en cisteína y porque forman enlaces de disulfuro. En el caso de la proteína GPIHBP1 y la proteína lipasa, estas son las que se dejan enlazar. La proteína GPIHBP1 tiene un dominio proteico del Y6 que se conforma por aproximadamente 25 proteínas del Y6. Cada proteína se caracteriza por uno o más dominios del Y6 de 3 dedos que contienen de 8 a 10 cisteínas. Todas estas están conectadas por enlaces de disulfuro. Cuando los enlaces de disulfuro están en una determinada conformación, no se reducen y los autoanticuerpos se pueden unir entre sí. Pero como lo dijo mi compañera, cuando estos enlaces de disulfuro se reducen, no se pueden unir y los autoanticuerpos no interactuarán con otras proteínas LY6, incluida la CD59, que es la que yo les puse aquí en la imagen como ejemplo. Bien, algunas enfermedades que pueden estar causadas por el dominio de la cisteína son la púrpura trombocitopénica, el cual es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas que son necesarias para la coagulación normal de la sangre. Esta enfermedad suele afectar más a las mujeres que a los hombres, pero es más común en niños que en adultos y en los niños la enfermedad afecta a ambos sexos por igual. Otra enfermedad es la nefropatía membranosa, el cual es un trastorno renal que lleva a cambios e inflamación de las estructuras dentro del riñón que ayudan a filtrar los desechos y los líquidos. La inflamación puede llevar a que se presenten problemas en la función renal y el trastorno suele presentarse a cualquier edad, pero lo más común es que se presente después de los 40 años. Por último, la enfermedad de Graves, la cual es lo que lleva a hiperactividad de la suele ser más común en mujeres de más de 20 años, pero el trastorno puede ocurrir en cualquier edad y también puede afectar a algunos hombres. Siguiente diapositiva, por favor. Joan, ¿qué receptores se ven afectados en estas enfermedades? Ahí lo decía en el artículo. O sea, todas son enfermedades por daño en el dominio de la cisteína. Entonces, enfermedades como la hipertrigliceridemia, enfermedades como la púrpura trombocitopénica, como la enfermedad de Graves, pero cada uno tiene un daño en un receptor específico. Sí. Si no estoy mal, creo que era en la púrpura trombocitopénica. Estaba afectada en la región Adam TS13, creo, si no estoy mal en el nombre. Sí. La de Graves estaba afectada en el receptor de la tirotropina, creo que se llamaba. Es que los nombres sí se me dificultan un poco. Y la Y nefropatía. la nefropatía estaba afectada en el receptor de la fosfolipasa A2. Listo. Bien. Continúa. Entonces, sí, señor. Especificidad de autoanticuerpos. Bien. Como tal, se reveló que la inmunoglobulina G, la cual se une al GPIHBP1, solo se une a esta proteína de la familia del Y6, la cual es diferente a otras proteínas de esa familia, como lo pueden ser la CD177,
la C44A y la CD59 que les puse anteriormente. Incluso si estos autoanticuerpos pertenecen a la misma familia de LY6, solo atacan a GPIHBP1. Voy a hablarles un poco de cómo se lleva a cabo el bloqueo de la unión entre GPIHBP1 y la lipoproteína lipasa. Se produce un bloqueo de unión, lo que significa que GPIHBP1, que normalmente se une a la lipoproteína lipasa en la superficie celular, no se va a poder unir. Por lo tanto, la función normal de la proteína está desequilibrada, entonces no se puede transportar a la luz capilar sin LDL. Entonces, la hidrólisis de los triglicéridos no es posible y por esta razón el valor de GPIHBP1 aumenta si se daña. El nivel normal de LPL en plasma suele ser de 50 a 77 nanogramos sobre decilitro para personas sin cambio en las proteínas. Pero cuando algunos pacientes presentan mutaciones homocigóticas en GPIHBP1, el nivel de LPL plasmático disminuye de entre 7,3 nanogramos a 70,6 nanogramos sobre decilitro. Esto permite inferir que, debido al daño de la unión, el nivel plasmático de LPL en el medio se reduce por la presencia de autoanticuerpos. Esto también suele variar en un rango de aproximadamente 4,6 a 32,1 nanogramos sobre decilitro, porque el LPL no puede realizar su función, y el contenido de plasma es mucho más bajo de lo normal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hubieron un par de casos de interés, los cuales voy a proceder a explicar. El primero fue el traspaso de autoanticuerpos de la madre al hijo. La concentración de triglicéridos de los bebés nacidos al primer día de nacimiento de madres con autoanticuerpos GPIHBP1 era de aproximadamente 9.090 miligramos sobre decilitro. Con el tiempo, los autoanticuerpos del bebé se formarán gradualmente y luego se descartarán los anticuerpos que atraviesan el seno. Cuando el niño cumple aproximadamente un año, su concentración de triglicéridos será de 70 miligramos sobre decilitro. El segundo caso fue el uso de fármacos inmunosupresores. Bien, hubieron pacientes con autoanticuerpos y con lupus eritematoso sistémico después del tratamiento de fármacos inhibidores del sistema inmunológico y se encontró que los niveles de triglicéridos eran normales y no se detectaron autoanticuerpos. Pero resulta que el uso de estos fármacos puede ayudar al tratamiento, ya que GPIHBP1 realiza su función correctamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el descubrimiento de autoanticuerpos contra GPIHBP1. Los autoanticuerpos se producen en el sistema inmunológico y pueden luchar contra uno o más antígenos del cuerpo. Y pues de forma más o menos resumida se podría dividir en 4 funciones. La primera es que evitarán la unión del LPL a GPIHBP1. La segunda sería la disminución en el nivel de LPL, el cual se debe principalmente a cambios en el transporte de lipoproteína lipasa producida por autoanticuerpos. El tercero sería en pacientes con agentes inmunosupresores, en el cual los niveles de triglicéridos son normales porque previenen el efecto del anticuerpo RE310. Y el cuarto sería la desaparición gradual se me escapa el nombre. Inmunoglobulina G materna. Sí, eso, profe, qué pena. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, lipólisis normal. Como tal, este es un proceso controlado por las hormonas, como la pueden ser la epinefrina, el glucagón, la norepinefrina, el cortisol, entre otros. Estas hormonas activan la lipólisis porque activan el monofosfato de adenosina cíclico para producir ciclofosfamida A. La fosforilación, que a su vez fosforila otras proteínas, activa las dos enzimas necesarias para el proceso de lipólisis, las cuales son la lipasa T-diacilglicerol y la lipasa triacilglicerol graso. En la lipólisis normal del tejido adiposo, el LDL saldrá y será capturado primero por el proteoglicano heparan sulfato, que permite que la lipoproteína lipasa se transfiera a GPIHBP1, introduciendo las lipoproteínas y provocando lo que es la lipólisis. En este artículo no es el caso, pero la lipoproteína lipasa generalmente se sintetiza en el retículo endoplasmático y madura en el aparato de Golgi y es capturada por proteoglicanos durante la excreción, aunque funciona como un brazo. La GPIHBP1 es atacada por anticuerpos y por lo tanto no puede ingresar a la LPL. Esto hace que aumente el nivel de triglicéridos en el líquido tisular.
Esto se le puede llamar síndrome automático GPI-HBP1. Siguiente diapositiva, por favor. Para finalizar, los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen el nivel más alto de triglicéridos. Voy a hablarles sobre un par de síndromes. Bueno, un síndrome y una enfermedad. El primero sería el lupus eritematoso sistémico, el cual es una enfermedad autoinmune inflamatoria que produce autoanticuerpos que aumentan los riñones, el endotelio y las articulaciones y los sistemas neuronales. Y el otro sería el síndrome de Sjögren, en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca sus propias células sanas y produce saliva y lágrimas. El síndrome de Sjögren a menudo se presenta con otras enfermedades como lo son la artritis reumatoide y el lupus, y reduce la secreción de mocos y glándulas. Ya que los anticuerpos se producen en todo el sistema, la función del GPI-HBP1 se bloquea. Gracias. Siguiente, por favor. Para finalizar, como conclusión final del artículo, se identificaron autoanticuerpos contra GPI-HBP1, los cuales bloquean la capacidad de la proteína para unirse a la lipoproteína lipasa y transportar desde el espacio intersticial hasta el lumen del capilar. Estos anticuerpos interfirieron en el procesamiento mediado de las lipoproteínas y pues es lo que causa la hipertrigliceridemia severa. Ya, profe, muchas gracias. Listo, Verónica. ¿Alguna pregunta? Estuvo bien desarrollado, pero le faltó mostrar toda la parte tanto de los Western blot, donde mostraban qué pasaba cuando se colocaba el GPI, las mutaciones de GPI HBP1 en los pacientes, cómo le fue al paciente 102, que el 102 era hijo del 101, entonces ahí mostraban la afinidad que había entre los niveles de hipertrigliceridemia en las diferentes imágenes. Eso le faltó colocarlo. Pero lo demás, lo que explicaron, está muy bien. Vale, profe, gracias. Listo, Verónica. Entonces, el próximo lunes pues hacemos el quiz de hipertrigliceridemia y desarrollamos el tema de oncogénesis. Estoy condensando las notas, apenas las tenga condensadas se las envío al correo.